Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. La Biblia nos cuenta una historia, la historia de redención. La historia de cómo un Dios que Él es bueno, cambia la vida de gente mala como tú y como yo. No solo cambia la vida de esta gente mala, sino que los rescata, los salva, los hace sus hijos, sus hijas para que vivan para Él. Dios tiene una meta, mis amados hermanos y hermanas: salvar pecadores y transformarlos a la imagen de su Hijo. Dios está en el trabajo de la redención, rescatar esclavos del pecado, rescatar esclavos de la condenación. Y esto no fue diferente con los discípulos de Jesús. El pasaje que tenemos frente a nosotros nos confirma eso, mis amados hermanos y hermanas. Los discípulos de Jesús no fueron, como los pintan, santos hombres intachables, santos hombres que no tenían defectos. Los discípulos de Jesús no caminaban con una aureola sobre su cabeza, viviendo vidas perfectas, siguiendo a su maestro. No, mis amados hermanos, esa idea que tal vez nosotros tenemos por nuestros trasfondos de que los discípulos eran hombres santos, sin maldad y sin pecado. Esa idea es una idea falsa. Ellos no eran ni hombres perfectos ni casi perfectos. Ellos no eran intachables, sin error de ninguna manera. Y Pedro aquí lo muestra. Estos eran hombres comunes y corrientes, exactamente como tú y como yo, con profundas fallas y debilidades y pecados. Y en Marcos 14 vemos a Pedro en uno de sus momentos de mayor debilidad y fracaso. Así como tal vez tú tuviste esta semana pasada. Ahí en tu casa, ahí en tu trabajo. Cuando llegamos a Marcos 14, mis hermanos, especialmente en el versículo 53, estamos en el día viernes, es la madrugada del día viernes, tal vez la 1 o las 2 de la madrugada. Jesús pasó varias horas orando en la presencia de su Padre. Su oración fue un momento de intensidad y ansiedad, porque él estaba considerando la ira de Dios que iba a caer sobre él por nuestro pecado. Luego de eso, Judas lo traicionó, lo entregó. Unos cientos de personas con palos y espadas vinieron a arrestar a Jesús. Jesús, después de que lo arrestaron, fue sometido a 2 juicios, mis hermanos. Un juicio religioso de los judíos y otro juicio político de los romanos, en frente de Pilato y de Herodes. Esos juicios duraron aproximadamente 7 horas. 6 audiencias tuvo Jesús. Mientras Jesús estaba siendo juzgado en frente de los líderes religiosos de Israel, Pedro estaba cerca de Jesús. Pedro estaba en el patio de la casa donde Jesús estaba siendo juzgado. Jesús estaba allá adentro en una de las habitaciones y Pedro estaba ahí en el patio, enfrente del fuego, calentándose, porque las noches de Israel en este tiempo eran frías, frescas. Y ahí sucede lo que vemos nosotros, la negación que hizo Pedro de conocer al Señor Jesús. Y los 3 puntos de este sermón, mis hermanos, son fáciles de seguir. Primera negación, segunda negación, tercera negación. Nada difícil, ¿no es cierto? Veamos la primera negación. Miren conmigo el versículo 66. Estando Pedro abajo
en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Toda la familia del sumo sacerdote, Anás, que era suegro de Caifás, vivían en un complejo de casas. Y de esas casas es de las que habla Marcos aquí. Habían varias casas que rodeaban un patio. Cada sumo sacerdote y su familia vivían en las diferentes casas, y en el patio tenían pues reuniones familiares, fiestas familiares, y ahí estaban las criadas de los sumos sacerdotes y también estaba la guardia. Y ahí está Pedro, enfrente del fuego, calentándose. Pedro está ahí, mis amados hermanos, aún bajo riesgo de ser arrestado también y de ser juzgado con Jesús y de morir. No seamos tan rápidos en juzgar a Pedro, porque Pedro estaba ahí, y al estar ahí, solo al estar ahí, demuestra un gran amor por Cristo. Él está arriesgando su propia vida, su pellejo lo está poniendo en juego ahí, porque Pedro amaba a Jesús honestamente y con sinceridad. ¿Y qué sucedió ahí en el patio, mis hermanos? Dice el versículo 66 que vino una criada, una de las criadas del sumo sacerdote. Esta es una muchacha, la mayoría de comentaristas dicen que era una chica joven. Una chica joven de las que servía al sacerdote. Una esclava. Esa es la palabra ahí. Criada es esclava. No vino una turba con lanzas y palos armados hasta los dientes. No, era una muchacha. Una sola muchacha. No eran ni dos ni tres. Era una sola chica. No estaba armada. No era amenazante. Una chica nada más. Versículo 67, mis amados hermanos y hermanas. ¿Qué dice? Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Tal vez esta chica era una de las que había ido con el grupo de soldados a arrestar a Jesús. Y había visto a Pedro, por eso le dice: también estabas con Jesús el Nazareno. Esa frase, Jesús el Nazareno, es despectivo. Como Jesús el pobretón o Jesús el ignorante. Los nazarenos eran menospreciados por los capitalinos, por los judíos de la capital de Jerusalén. Esta chica le está diciendo a Pedro algo así como: yo te vi allá. ¿Y cómo respondió Pedro? Versículo 68. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Pedro no estaba siendo amenazado por un ejército armado. Pedro estaba siendo cuestionado por una chica. Él no estaba siendo intimidado por soldados romanos listos para matar si afirmaba que él era del grupo de Jesús. No, era una chica que le hizo la pregunta. Yo quiero que vayamos versículos atrás, mis hermanos, en Marcos 14 siempre, versículo 30 y 31. Marcos 14, 30 y 31. Jesús les dice a sus discípulos: me van a arrestar y todos ustedes van a salir huyendo, me van a abandonar. Todos se escandalizarán de mí esta noche. Todos se irán, todos huirán. Eso es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Y mira lo que dice el versículo 29. Marcos 14, 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Nunca, jamás, Jesús, yo te voy a abandonar. Versículo 30. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, esto es énfasis, mis amados hermanos,
antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Versículo 31, ¿cómo respondió Pedro? Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Mas todos decían lo mismo. Voy a morir contigo, Jesús. Tú crees, Jesús, que yo soy débil, pero no, yo soy fuerte. Yo voy a estar contigo hasta el final, hasta la muerte. ¿Y qué pasó versículos después? Una chica se le acerca. Una chica, no un ejército. No gente armada. No gente preparada para matar en el momento, como le ha pasado a muchos cristianos a lo largo de la historia de la humanidad, que tienen la espada en el cuello y les dicen: niega a Cristo. Y si la persona no niega a Cristo, lo matan ahí en el instante, de inmediato. No, Pedro no tenía espada en el cuello. Pedro no estaba en la horca. Pedro no estaba listo para ser decapitado. No, Pedro estaba calentándose en el fuego. Llegó una chica y le dice: hey, me parece que yo te vi. ¿Verdad que tú estabas con Jesús allá en el huerto? Y el Pedro que había prometido: nunca te negaré, nunca te abandonaré, yo nunca me escandalizaré de ti, jamás te dejaré, Jesús. Dice: no, yo no lo conozco, yo no conozco a ese hombre, yo no conozco a ese hombre, ni le conozco, yo no sé de lo que tú estás hablando. ¿De qué estás hablando? Yo no sé de lo que tú estás hablando. Pedro le dijo a Jesús: yo soy suficientemente fuerte como para caer. Escuchen esto, mis hermanos. Pedro le dijo a Jesús: tú estás equivocado. Jesús, tú estás equivocado. Yo nunca te voy a negar. Soy lo suficientemente fuerte para soportar cualquier prueba que venga, cualquier dificultad que venga. No te negaré. Pedro pensó, mis amados hermanos, que como discípulo de Jesús, y no cualquier discípulo, el líder de los discípulos, ya había llegado a un estado de fortaleza y de madurez óptimo. Pedro pensó que era, escuchen, incapaz de fallar. Incapaz de fallar. Pedro se pensó en ese momento como un hombre invulnerable, inmune a caer, inmune a los ataques de Satanás. Ante sus ojos, él era invencible, invencible. Pedro creyó que era más fuerte, más sabio, más astuto, más poderoso de lo que realmente era. Podemos decir, mis amados hermanos, que al evaluarse, Pedro se pensó más fiel, más leal a Jesús de lo que realmente era. Él se evaluó más obediente de lo que realmente era. Y aquí hay una gran aplicación para nosotros, amados hermanos y hermanas. Es una evidencia de la gracia de Dios cuando tú y yo reconocemos que somos débiles. Todos somos débiles, pero algunos lo reconocen y otros no. Todos somos débiles. No somos tan fuertes como pensamos, tan santos como pensamos, tan fieles como pensamos, tan obedientes como pensamos. Todos somos débiles, pero algunos lo reconocen y otros no. Si tú lo reconoces, es una muestra de la gracia de Dios para tu vida. Es una muestra de la gracia de Dios para tu vida. Si tú no eres ciego a tus flaquezas, a tus debilidades, si tú no eres ciego a tus puntos débiles, tú debes estar agradecido porque es una muestra de la gracia de Dios contigo. Él, por su misericordia, te está abriendo tus ojos para ver tu debilidad. Y cuando tú ves tu debilidad, honestamente, tú puedes depender de Él. Mientras tú te creas fuerte y sabio y poderoso y obediente, mientras tú creas que tus recursos son suficientes para cualquier necesidad, tú nunca dependerás de Cristo.
nunca descansarás en Dios. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? La mayoría de la gente, y me atrevo a decir, la mayoría de nosotros, no pensamos en nosotros mismos como débiles. ¿Verdad que no, mis amados hermanos? Desde niños se nos inyecta la idea de que nosotros podemos, de que lo que nos propongamos lo podemos lograr, de que somos hermosos, bellos, sabios y nadie puede con nosotros. Esa es la idea, mis hermanos, que se inyecta en nuestras vidas desde niños. Piensa bien de ti, te dicen. Tú eres lo máximo. ¿Quién como tú en este mundo? Y la mayoría de personas y la mayoría de nosotros ni tan siquiera reconocemos lo débiles que somos. Es una gracia de Dios reconocer que somos débiles, que no podemos todo, que no sabemos todo, que dependemos de Dios en todo. Es una gracia de Dios, mi hermano, reconocer nuestra debilidad. Es una muestra de la misericordia de Dios, porque la persona que se cree fuerte va directo al fracaso. La persona que se cree fuerte va directo al hoyo. ¿Qué dice Proverbios, mis amados hermanos? Antes de la caída está la altivez de espíritu. Cuando tú te crees fuerte, ahí es cuando más débil eres. Cuando tú crees yo sí puedo, ahí es cuando menos puedes. Porque no estás dependiendo de la gracia de Dios en tu vida. Recuerdo a menudo el Salmo 39:4. El salmista escribe una oración. Escuche esto. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Esta es la clave. Sepa yo cuán frágil soy. El salmista está haciendo una oración a Dios y le dice: Dios, yo necesito que tú me enseñes mi fragilidad, mi debilidad. Porque si yo soy dejado a mi propia sabiduría, yo me creo fuerte. Yo me creo que todo lo puedo, que con la cuenta de banco resuelvo, que con mis decisiones yo resuelvo, que con mi sabiduría yo resuelvo, que con mi conocimiento yo resuelvo. ¿Qué dice el profeta Jeremías? No se alabe el rico en sus riquezas, ni el fuerte en sus fortalezas, ni el valiente en su valentía, sino gloríese en esto el que se hubiere de gloriar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. ¿Qué dice también los profetas? Bendito el hombre que pone su confianza en Jehová. Pero tú no puedes poner tu confianza en Jehová. Tú no puedes descansar de Dios, mi amado hermano y hermana, si te crees fuerte. Tú no puedes. Y yo me atrevo a decir por el testimonio de la Biblia que Dios es Dios solamente de los que se reconocen como débiles. En primer lugar, para venir a Cristo, tú tienes que reconocer tu impotencia. Tú no te puedes salvar. Tus pecados son una inmundicia y manchan todas, hasta tus buenas obras. Pablo mismo escribe, y lo mencionábamos durante el servicio antes de una de las canciones que entonamos, que él recibió grandes revelaciones. 2 Corintios capítulo 12. Dice que hasta ascendió al tercer cielo. Pablo tenía muchas razones para gloriarse, para sentirse que las podía. Y Pablo explica que para que él no se exaltara o gloriara desmedidamente, Dios le dio algo. Ustedes recuerdan qué es, ¿verdad, mis amados hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que Dios le dio a Pablo? Le dio un aguijón en la carne. Algunos dicen es una enfermedad, otros dicen eran los falsos maestros enemigos de Pablo que estaban dentro de la propia iglesia. Cualquiera que haya sido ese aguijón en la carne, Pablo dice que era un mensajero de Satanás para abofetearlo. En otras palabras, el sufrimiento de Pablo por ese aguijón en su carne era grande. ¿Y cuál es el propósito
de ese aguijón en su carne, de ese sufrimiento sobre su vida. El propósito, dice Pablo, que es para que no me enaltezca sobremanera. He rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Está bien, Pablo, que tú estés con ese aguijón en tu carne. Está bien que tú estés sufriendo. ¿Sabes por qué? Porque tú estás débil y ese aguijón te recuerda tu debilidad, te recuerda tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré. Si era una enfermedad, Pablo estaba diciendo, me voy a gloriar en esta enfermedad. Esta es mi gloria porque me recuerda lo frágil que yo soy, lo débil que yo soy. Amados hermanos, por eso yo creo que las pruebas y las dificultades en nuestras vidas son buenas para nosotros. No porque somos masoquistas y nos encanta el dolor, sino porque esas pruebas y esas dificultades y ese dolor nos susurran en nuestro oído. Hey, eres débil, no las puedes todas. Cuando la gente te insulta, cuando la gente te ofende, hey, tú eres débil. El que te doy valor soy yo, no la gente. Cuando te enfermas, hey, tú piensas que tú eres el que te sostiene y vas a trabajar y ese trabajo es el que te da el sustento diario. Pues mira, qué frágil eres. Una gripe, una fiebre y ya estás en cama por 3 días. Y tú pensabas que eras Iron Man. Y tú pensabas que eras Superman. Y tú pensabas que era la Mujer Maravilla. Y mira, un virus que ni lo puedes ver. Microscópico. Mira cómo te tiene. Eres débil. Tu hijo se rebela contra ti. Y Dios te está recordando, mira, ni a tu propia sangre, a tu propia carne puedes controlar. No puedes controlar a ese muchacho que pariste. No puedes controlar a ese muchacho que trajiste al mundo. Eres débil. Te despiden en el trabajo y Dios te está susurrando. Dependes de mí. El dolor es un megáfono en el mundo, decía C.S. Lewis, que nos recuerda lo débiles que somos. Amados hermanos, amadas hermanas, nuestra oración debería ser una repetición, un eco de la oración del salmista. Hazme saber cuán frágil soy. Recuérdame lo frágil que yo soy, Señor. No lo puedo todo, no lo sé todo, no lo tengo todo en control. No tengo los patos en orden, dirían nuestros hermanos americanos, ¿no es cierto? Amada iglesia, si nosotros no reconocemos lo débiles que somos, el resultado será que confiaremos en nuestras propias fuerzas, en nuestras estrategias, en nuestra sabiduría, en nuestros planes, en nuestros recursos. Y la vida cristiana no funciona así. Confiar en ti mismo te llevará al fracaso. La iglesia de Cristo no funciona así. Dios quiere la gloria solo para Él. Así que cuando tú eres débil, tú descansas en Él y Él hace lo que tú jamás soñaste que sucedería. Y entonces tú le puedes decir a Dios, Dios, yo en mi debilidad nunca hubiera logrado eso. Así que toda la gloria te pertenece a ti porque tú lo hiciste. Yo no tuve nada que ver con eso. Así es la salvación, mis amados hermanos. Dios, tú me salvaste, yo solo puse mis pecados. Por eso toda la gloria es para ti. La salvación no es 90% Dios, 10% nuestra. No, es 100% Dios. La salvación es de Jehová. Solo Dios salva. ¿Por qué? Porque toda la gloria es para Él. Dios no comparte su gloria con nadie. Igual que la salvación, la obra en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo.
Entonces cuando tú te crees fuerte, la gloria es ¿para quién? Para ti. Y Dios dice, no, yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Entonces viene la caída. Exactamente como dice Proverbios. Exactamente como dice Proverbios. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. En Pedro se cumplió ese proverbio. Exactamente, así como es. Él era débil, pero se creía fuerte y le dijo a Jesús, tú estás equivocado, yo soy más fuerte de lo que tú piensas, nunca te negaré. Y una chica, una muchacha, sin armas, sin amenazas, sin violencia, le preguntó a Pedro, hey, yo te vi en el huerto, ¿tú eres uno de los seguidores de Jesús? Oh, no, yo ni lo conozco. Yo ni lo conozco. ¿Cómo puedo yo saber si estoy dependiendo de mis propias fuerzas y no de Cristo? Para hacerlo más práctico, ¿cómo tú puedes reconocer que estás dependiendo de tus propias fuerzas, que te crees fuerte? O haciendo la pregunta de forma inversa, ¿cómo puedes saber con seguridad que reconoces tu debilidad? Y eso te lleva a depender de Dios. ¿Cómo puedes saber? Dos cosas muy prácticas, muy sencillas. En primer lugar, tu vida de oración. Tu vida de oración. Yo no hablo de, como me dijo un hombre una vez, yo oro 3,000 veces al día. A lo que él se refería a esta repetición sin sentido, que muchas personas conocen como oración. Repetir frases u oraciones que ni tan siquiera están conectadas al corazón de la persona. Yo no refiero a ese día a día de ayúdame, Señor, o Dios bendice estos alimentos. No, cuando digo tu vida de oración, yo me refiero a tu vida de clamor a Dios, a tu vida de estar en la presencia de Dios continuamente. Yo me refiero a lo que Jesús le dijo a Pedro unas horas antes, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní orando. Regresó donde estaba Pedro, Jacobo y Juan y les dijo, ¿no han podido velar conmigo ni una hora? A ese tipo de oración me refiero yo. ¿Cómo está tu vida de oración? El que no ora constantemente por periodos prolongados de tiempo no está dependiendo del Señor, está dependiendo de sus propias fuerzas. Es como una declaración muy práctica del Señor. Dios, yo no confío en ti, yo confío en mí. Por eso no te pido, por eso no oro, por eso no clamo a ti, por eso no intercedo. ¿Sí? Si tú estás más bien peleando con tu esposa para que cambie, en lugar de hablando con Dios para que la cambie, tú estás dependiendo de tus propias fuerzas. No reconoces tu debilidad. Si tú estás peleando con tu hijo, en lugar de hablar con Dios para que cambie a tu hijo, tú estás dependiendo de tus propias fuerzas. Si tú estás manipulando tu trabajo para que no te despidan, tú estás dependiendo de tus propias fuerzas y no de Dios. Manipulando tu trabajo en lugar de depender de Dios. En la iglesia, ¿pasamos tiempo en oración por nuestra iglesia? Si más bien confiamos en nuestras estrategias, amados hermanos, vamos al fracaso. ¿Cómo puedes tú saber que reconoces tu debilidad? Primero, una vida de oración robusta y de tiempo en la presencia de Dios. Tiempo en la presencia de Dios, clamando a Dios, pidiendo a Dios, diciéndole, yo soy débil, Señor, no puedo esto por mí mismo, necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Mi experiencia personal y mi experiencia pastoral me dice que no estamos orando como deberíamos estar clamando al Señor. Que nos creemos fuertes. Que creemos que lo podemos todo, que lo sabemos todo, que está todo bajo control por nuestras propias fuerzas. Segundo, primero, tu vida de oración, eso te da una luz increíble acerca de en quién estás confiando, si en ti, tus recursos, tu fortaleza o en Dios.
tu vida de oración. Segundo lugar, invitas y recibes corrección. Hermanos, a la persona que entiende que es débil, no le duele recibir corrección. La invita, la recibe, quiere ser corregido, quiere ser exhortado. Tiene una vida de apertura. Le dice a otros, pregúntame, hermano, pregúntame cómo está mi vida. Si tú reconoces que tú eres débil, que no te lo sabes todo, que no lo entiendes todo, que te puedes equivocar, que no tienes todas las respuestas. Hermano, si tú reconoces que tú eres débil y alguien viene y te dice, tú eres débil, ¿qué vas a decir tú? Ya lo sé. No te vas a poner a la defensiva con un escudo grande ahí y empezar a excusar y a dar razonamientos por qué hiciste esto o aquello. Tú vas a recibir la exhortación. Tú vas a recibir el llamado de atención. El que se cree fuerte no puede recibir corrección de nadie, exhortación de nadie. En una ocasión, yo dije a unos hermanos, mi punto débil en el trabajo en la iglesia es el liderazgo, la organización, ahí exponiendo mi vida, ¿verdad?, ante todos. Y después llegó una hermana y me dijo, tu punto débil es tu liderazgo, tu toma de decisiones en la iglesia. Y de inmediato yo empecé a defenderme. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Qué descaro, qué falta de respeto. Por fuera yo decía, sí, yo puedo recibir corrección, pero lo que había en mi corazón era orgullo y un concepto de mí mismo de fortaleza. ¿A qué grado? Al grado de que no puedo recibir correcciones. Al grado que tú no te puedes acercar conmigo y decirme que yo estoy equivocado, que estoy mal. Si tú reconoces que eres débil, no será para ti difícil recibir corrección, porque está claro, tú sabes que la necesitas. Tú sabes que necesitas eso porque eres débil, tienes puntos ciegos. Tú sabes que necesitas a otros entrando a tu vida y diciéndote, hermano, no es por ahí el camino. Hermana, no es por ahí el camino. ¿Qué pasa cuando te crees fuerte? Cierras tu vida a todo el mundo. Cierras tu vida a la gente porque no puedes recibir corrección porque tú ya sabes o crees que lo estás haciendo todo bien. Jesús quiso advertir a Pedro, pero en su mente Pedro era fuerte, no necesitaba que otros, Jesús, le dijera que podía caer, que tuviera cuidado. Si abrazamos la verdad de que somos débiles, recibiremos con más apertura y buena disposición la exhortación y corrección de otros. Por eso a menudo aquí en la iglesia nosotros decimos, hermanos, abramos nuestra vida a otros. Compartamos nuestras cargas con otros, nuestros pecados, confesemos nuestros pecados, como dice Santiago 5, confesemos nuestros pecados a otros. Cuando tú haces eso, tú le estás diciendo a otros, yo soy débil y necesito que tú me ayudes, porque yo no puedo solo, yo no me lo sé todo. Yo a veces me equivoco y necesito corrección. ¿Y qué sucedió? Final del versículo 68, y salió a la entrada y cantó el gallo. Dijo Pedro, yo me aparto de este fuego aquí, de estarme calentando en esta fogata, porque el fuego me delata quién soy, le muestra a la gente mi rostro. Entonces yo me voy a ir ahí atrás a la entrada, en la oscuridad, para que nadie me vea, no me reconozcan. Y cantó el gallo. Pero la escena no termina ahí. Pedro negó a Jesús por segunda vez. Versículo 69. Y la criada, viéndole otra vez,
andaba sirviendo cafecito, chocolate por ahí. Comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Esto ya no es la muchacha sola, sino que es la muchacha acompañada por varias personas ahí. J.C. Ryle dice que Pedro declara que no conoce a aquel a quien había acompañado y con quien había vivido durante 3 años. Pedro declara que no conoce al que le había llevado al monte de la transfiguración. Le había mostrado Jesús mismo su gloria. Su gloria. Al que le había salvado de hundirse en el agua cuando estaban caminando. A ese fue el que Pedro negó. Y Pedro está avanzando progresivamente en su pecado. Primero lo negó, y Mateo 26:72 nos da otro detalle, mis hermanos. Pedro en esta segunda ocasión no solo lo negó, sino que juró. Se puso bajo juramento. El precipicio del pecado es resbaladizo. Una vez que empiezas a pecar, es difícil detenerse. Por eso la palabra de Dios dice: huye de la tentación. Huye de la tentación. Porque una vez que tú empiezas, esto se va convirtiendo como en una bola de nieve, más y más y más y más grande. Y Pedro descendió por ese precipicio rápidamente. Escuchen esto, mis amados hermanos. Imagínense ustedes el patio. Mientras Jesús estaba siendo juzgado en una de las habitaciones allá, Pedro aquí estaba negando a Cristo. Pedro mintió. Él conocía a Jesús. No solo lo conocía, era discípulo de Jesús. No solo era discípulo, era el líder de los discípulos de Jesús. Pedro mintió, y mintió con juramento. Jesús era su amigo cercano. Pedro había caminado con Jesús como su maestro. Pedro había declarado que Jesús es el Mesías. Nadie le hizo pecar a él, nadie le hizo mentir. Cuando Pedro experimentó esa presión social, mintió. ¿De dónde vino esa mentira, mis amados hermanos? De su corazón. De su corazón. El puritano John Owen dice: las tentaciones y las ocasiones no ponen nada dentro de un hombre, sino que solamente sacan aquello que estaba en él de antemano. ¿Cómo reaccionas ante la prueba, mi hermano? De la manera que tú reaccionas ante la prueba, ante la tentación, ante la dificultad, ante la enfermedad, de la manera que tú reaccionas, estás dando evidencias cómo está tu corazón. Cuando se pone apretada la situación y tú reaccionas con impaciencia, enojo, ofensas, tú estás diciéndole a los que están ahí: mira, todo eso está metido en mi corazón. Todo eso está allá adentro, metido en mi corazón. ¿Por qué no lo había sacado antes? Porque no me habían apretado para que lo sacara. Dave Harvey, en el libro Cuando pecadores dicen acepto, pone un ejemplo, una ilustración excelente. Dice que su hijo estaba cortando el pasto con su máquina y parece que se sobrecalentó y salió volando el tapón donde estaba el aceite y dejó toda una pared ahí negra, manchada con el aceite de la máquina de cortar el pasto. ¿Qué dice él? Cuando se calentó el motor, salió lo que estaba adentro. Cuando se calienta tu vida, que tú estás ahí en el horno de la prueba, lo que sale es lo que está ¿dónde? En el corazón. Tú le empiezas a gritar a tus hijos, está saliendo del corazón. Te impacientas con tu muchacho, como yo una vez lo hice con mi hija, y la agarré del brazo y me dijo: papá, me agarraste fuerte. ¿De dónde viene esa impaciencia? Del corazón.
Mucha gente dice, me hiciste pecar, me hiciste enojar. No, es que estoy teniendo un mal día y las circunstancias me obligan a pecar, me obligan a hacerlo. Esposos que engañan a sus esposas con otras mujeres, ¿qué dicen? No, es que ella no me daba lo que yo pedía, como diciendo, es culpa de ella. Nuestro pecado sale de nuestro corazón. Sale de nuestro corazón. Si tú estás pasando por una tribulación de salud y tú pecas desconfiando de Dios, la tribulación de salud solo es el horno que saca lo que está allá adentro. La prueba, la dificultad, la tentación solamente sacan lo que ya está en nuestro corazón. Me encanta cómo lo dice el pastor Miguel Núñez. La otra persona nunca es la causa de cómo reaccionamos, sino que solo es el disparador que pone de manifiesto lo que somos. ¿Quieres saber quién tú realmente eres? Espérate que venga la prueba. Espérate que venga la prueba. Espérate que venga la enfermedad. Espérate que venga la dificultad. ¿Y por qué digo espera? Como, pastor, ¿y es que va a venir? Sí, si no estás, va a venir. Tarde o temprano. Vivimos en un mundo caído. Hay gente que me dice, pastor, no sea tan negativo. Hermano, eso es realismo. Es simplemente el hecho de vivir en este mundo. No sea tan negativo, pastor. Hable de lo bueno. Lo bueno es que Cristo murió y que un día estaremos con Él sin más dolor, lágrimas, muerte y sufrimiento. Eso es lo bueno. Mientras esperamos que llegue eso, hermano, los sufrimientos de esta vida sacan lo que está en nuestro corazón. Ve a tu corazón, confiesa tus pecados a Dios y di, yo pequé. No digas, Él me hizo pecar. Ella me hizo pecar. Esta enfermedad que tú me mandaste, Dios. Pero Pedro no se quedó en su primera negación ni en su segunda negación. Pedro negó a Jesús 3 veces, a su Señor, a su Salvador. Y esta fue la peor de todas. La peor de todas. Sigo leyendo. Y poco después, versículo 70, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, como despreciando a los galileos. Los capitalinos desprecian a los del interior casi siempre. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Te delata tu acento. Te delata tu acento, Pedro. No puedes esconder tu acento. Versículo 71. Entonces él comenzó, escuchen esto, a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Ni el nombre de Jesús se atrevió a pronunciar. No conozco a ese hombre de quien ustedes hablan. Antes yo pensaba que esta palabra maldecir se refería a malas palabras, palabras soeces o vulgares. No, esto es más grave. Esto es declarar una maldición de Dios sobre él si él está mintiendo. Pedro está diciendo, si yo les estoy mintiendo a ustedes, que Dios me maldiga a mí. ¿Sí ven cómo descendió Pedro? Primero negó a Jesús, después negó con juramento y después negó con juramento bajo maldición. Bajo maldición. No negó a Juan o a Jacobo, a uno de sus amigos, compadres, discípulos. No, él negó a Cristo, a su Salvador, a su Mesías, a su Rey, a su Señor. Lo dejó solo, abandonado. Y el gallo cantó la segunda vez. Y aquí el Evangelio de Lucas añade un detalle que es impactante, mis hermanos. Escúchenlo.
Imagínense la escena. El gallo acaba de cantar y Jesús posiblemente está siendo trasladado de una casa a otra para una audiencia en frente de los líderes religiosos de Israel. Jesús está seguramente caminando por el patio o en algún segundo piso por alguna ventana. Y dice Lucas 22:61 que vuelto el Señor, Jesús volteó su mirada, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¡Wow! Jesús estaba pendiente de Pedro cuando él estaba siendo abofeteado en ese salón donde lo estaban juzgando. Cuando a Jesús lo estaban escupiendo, insultando, avergonzando. Hermano, cuando al Dios del universo, al creador y sustentador de todo lo que existe, lo estaban sometiendo a un juicio injusto, él estaba pendiente de Pedro. Y cuando el gallo cantó por segunda vez, Jesús volteó donde estaba Pedro, lo vio, se cruzaron mirada y Pedro se acordó de la profecía de Cristo. ¿Y qué hizo Pedro? Y pensando en esto, lloraba. Y aquí es donde vienen las buenas noticias del Evangelio, mis amados hermanos y hermanas. Este es un gran fracaso del líder de los apóstoles. Esto no es un tropezón. Este hombre no, me tropecé. No. Esto es una caída por orgullo y aún después de que Jesús le advirtió. Pedro no recurrió al recurso de Judas, a la desesperación y la desesperanza. Pedro recurrió a su Salvador. ¿Saben qué son estas lágrimas, mis amados hermanos? Es tristeza que viene de Dios por el pecado del verdadero creyente. Es arrepentimiento genuino. El verdadero carácter, dice el pastor MacArthur, de Pedro, escuchen mis amados hermanos, no lo olviden. Si se van a ir con algo de este sermón, váyanse con esto. El verdadero carácter de Pedro no se ve en su negación de Cristo, sino en su arrepentimiento y en su restauración días después. Cuando caemos, podemos venir a Cristo y en Él hay restauración total y completa. El asunto del cristiano no es que peque, porque los cristianos también pecan. El verdadero cristiano se arrepiente y vuelve a Cristo. Este pecado, grave tal cual fue, no descalificó a Pedro para el ministerio futuro. Gloria a Dios por eso. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Uno de los requisitos de 1 de Timoteo para los pastores es que sean irreprensibles. O sea que no pequen. No. Ellos modelan ante la congregación una vida de arrepentimiento. El problema no es que tú peques, mi hermano, es qué haces tú con ese pecado. ¿Qué haces tú con ese pecado? Esa es la pregunta importante que los creyentes se deben hacer. ¿Qué haces tú con ese pecado? Judas, ¿qué hizo? No era un creyente genuino. En desesperación y desesperanza fue y se mató, se quitó la vida. Eso fue lo que hizo Judas. No corrió a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué debes hacer tú cuando pecas? Amado hermano, amada hermana, Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Y si tú no llegas de inmediato, Él te va a tener triste y triste y triste y más triste hasta que vengas a Él. Como le sucedió a David. David pecó. Él pecó gravemente, seriamente. Le robó la esposa a su mejor soldado.
y mató a matar al mejor soldado. Una trampa horrible que ni aún en personas sin Cristo se escucha. Un pecado de desgracia, de vergüenza. 1 año estuvo David callado, 1 año, pero él era un verdadero creyente. Y después escribe el Salmo 51. ¿Y qué dice? Lávame, Dios, de mi maldad. 1 año en ese pecado, mi amado hermano, mi amada hermana. Límpiame de mi pecado, restáurame, Señor, al gozo que yo conocía antes de caer en este pecado. Ese es el creyente genuino. Y les voy a decir algo. Así son sus pastores también. Como Pedro. Pero esto es clave. Pedro no aplazó su arrepentimiento, dice un pastor, hasta un día más conveniente. Él fue y lloró de inmediato. Cuando se dio cuenta de su pecado, a él le partió el alma. Haber deshonrado a su Salvador, a su Cristo, a su Mesías, a su amigo, a su Maestro. A él le partió el alma, mis hermanos. Esta también es característica del verdadero creyente. Al verdadero creyente le duele el alma cuando peca. No peca en paz, no peca a gusto. El creyente falso o aquellos que ni tan siquiera se identifican con Cristo, pecan a gusto, pecan convenientemente, pecan cuando ellos desean y deciden. Y no hay repercusiones en su corazón, no hay indignación contra ese pecado, no hay celo por Dios, amor por Dios. No hay. Si tú estás aquí hoy y tú pecas a gusto, tú no eres un creyente, posiblemente. Pastor Sugel Michelén pone un ejemplo muy lindo. Cuando una persona está dentro de una piscina, abajo, al fondo de la piscina, tiene toda esta agua encima de él y no lo siente, no siente esa agua. Pero digamos, dice que sale de la piscina y alguien pone toda esa agua en un globo y se la pone sobre su espalda. Por supuesto que va a sentir todo el peso de esa agua. O sea, así es el pecado. Cuando tú no estás en Cristo, tú estás en ese pecado y no lo sientes. No sientes el pecado, no sientes la condenación del pecado, la tristeza del pecado, la deshonra a Cristo, a Dios. Pero cuando vienes a Cristo, cuando pecas, sientes todo ese peso por tu pecado. Y luchas contra él en el poder del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:13. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Te armas con la armadura de Dios, Efesios 6, 10 al 20. Y dices, voy a pelear esta guerra contra el pecado. No estoy cómodo en mi pecado, no estoy a gusto en mi pecado. No quiero seguir pecando. Quiero dejar el chisme o la murmuración o la impaciencia o la pornografía o cualquier pecado con el que sea que tú estés batallando. Esa es la vida del verdadero creyente. Y para concluir, mis amados hermanos, quiero que vayamos a Juan 21. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y mientras ustedes buscan, quiero decirle algo muy importante. Muy importante. Mira a las personas que están sentados al lado tuyo en la iglesia. Empezando por los de tu familia, si los tienes ahí cerca. Y siguiendo con los demás. Ellos y ellas, incluyéndome a mí, vamos a pecar. No porque amamos el pecado, pero vamos a pecar. Tu esposo va a pecar. ¿Contra ti? Sí. ¿Contra tus hijos? También. Tu esposa pecará. Tus hijos pecarán. Te pregunto, ¿los condenarás? ¿O servirás como un bálsamo de sanidad sobre sus vidas y les llevarás a Cristo? Cuando tu esposa peca, dile, ve a Cristo, amor. En Él hay perdón.
Cuando tu esposo peca, dile, ve a Cristo. Cariño, en Él hay perdón para ese pecado. Cuando tu hijo peca, dile, en Cristo hay perdón. Satanás acusa, mis amados hermanos. Satanás es el acusador. No hagas la obra de Satanás. Perdona a tu hermano, perdona a tu hermana, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdona a tu pastor. Tomémonos la mano, démonos un abrazo y sigamos juntos la carrera cristiana. Así como Cristo hizo con Pedro. Así como Cristo hizo con Pedro. Nuestra meta es ser más como Jesús, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Y mira lo que hizo Jesús al que le negó. 3 veces le dijo Jesús que se permaneciera despierto, velando y orando en el huerto de Getsemaní. 3 veces Pedro lo negó. Y miren ahora esta narración de Juan. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús les preparó ahí desayuno a los muchachos. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hermanos, Pedro había regresado a la pesca, a su trabajo antiguo. Él ya había perdido esperanza de ser útil para Cristo. ¿Cuándo regresó a la pesca Pedro? Después de que Jesús había resucitado. ¿Qué dijo Pedro? Yo ya no tengo esperanza. Negué a Cristo 3 veces. Él me vio, me lo había dicho, me lo había advertido. Yo no le hice caso. Yo ya no tengo esperanza. Pedro había regresado a la pesca, hermanos, con un sentido, creo yo, de ya soy inútil, inservible para la obra de Cristo. Ya no sirvo yo. Pequé, ya no sirvo. Fracasé, fallé. Y Jesús se dirige a él, directamente a él, y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Te restauro a tu ministerio. Te restauro a tu vida de utilidad para el reino de Cristo. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pero Jesús no se quedó ahí. 3 veces Jesús le dijo, tienes que mantenerte en oración y velando. 3 veces Pedro se quedó dormido. 3 veces Pedro lo negó. Y la tercera vez Jesús le pregunta aquí, versículo 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si tú estás aquí hoy y no conoces a Cristo, este es el Cristo que predicamos aquí en la iglesia. Este es el que dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar. Un día Él viene a condenar, pero no todavía. Tú tienes esperanza hoy. Ven a Cristo hoy. En Él hay perdón de los pecados más oscuros de tu alma. Lo que nadie conoce y solo tú, en Cristo hay perdón. No lo dejes para mañana. Ven a Cristo hoy. Ven a este Cristo hoy. A este Cristo que redime pecadores, salva pecadores, rescata pecadores. Ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque somos débiles y tú nos has recordado hoy que somos débiles.
Esa es una muestra de tu gracia, Señor. Y ese verdadero concepto de nosotros nos debería llevar esta semana a vivir vidas de dependencia de ti, Señor. Dependencias de ti en oración y dependencia de ti viviendo nuestra vida cristiana con otros hermanos que nos ayuden a seguirte más fielmente. Señor, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda más que agradecerte, Padre? Nosotros caemos, somos pecadores, Señor, pero pecadores redimidos. Pecadores redimidos que cuando pecan pueden ir a Cristo y encontrar en Él perdón una vez más. Padre, esta semana llévanos a Cristo 1000 veces. Que cada vez que miremos nuestro pecado y nuestro corazón se llene de culpa, llévanos a Cristo. Que cada vez que queramos ser impacientes con otros y condenarlos, llévanos a Cristo a nosotros y ayúdanos a nosotros a llevarlos a Cristo a ellos también, Señor. Porque en Cristo hay perdón y hay gracia, y donde abunda el pecado, sobreabunda tu perdón, tu gracia, tu misericordia, tu paciencia para con nosotros. Esto no nos lleva a vivir en pecado, nos lleva a luchar contra el pecado, a confesar nuestro pecado, a arrepentirnos de nuestro pecado y a vivir para ti. Santo Dios, trae a este Cristo misericordioso a quienes todavía no confían en Él, que están aquí. Tráelos hoy, Señor. Tráelos hoy. Que ellos se arrepientan de su pecado y confíen en Jesús como su Salvador, como el que pagó en la cruz por su maldad. Haz esa obra para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.